Patricia, si yo le digo Saturno tropical, ¿usted qué se imagina? Saturno tropical, me imagino que puede ser desde una canción, un libro o una discoteca. Una ¿Por qué? discoteca, ¿no? Sí. Cada uno revela su personalidad con las cosas que se imagina. Rafa Manzano, si yo te pregunto Saturno tropical, ¿Un cóctel? lo que digo, cada uno revela su Personalidad ante personalidad. todo, ¿no? Para Patricia es un rumbeadero, para Estoy Rafa un pensando en cóctel, trago. para William, ¿Algún tema que tenga que ver con astronomía? ¿un qué? O sea, algo que tenga que ver con astronomía. Economía, también. No, 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 economía no, Con astronomía. 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 Se nos había ido el retorno por un minuto. Don Santiago Ángel, Saturno tropical. Eh, Juan, a mí me parece que eso tiene nombre de tienda de cannabis medicinal. ¿Vio? Ahí que estamos de moda, ¿no? Ahora. Cada uno con sus intereses. Voy a saludar a uno de los actores más queridos, más reconocidos, más importantes de la historia de la televisión colombiana, don Jorge Enrique Abello, el legendario don Armando en Betty la Fea, que es un gran escritor. Hoy lo estoy saludando como escritor. No, no es un rumbeadero, Patricia. No, no tiene nada que ver con el cannabis medicinal. Es la nueva obra escrita por Jorge Enrique Abello. Hoy a las 7 de la noche en la biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá se va a lanzar Saturno Tropical. Jorge Enrique, bienvenido a la FM. Querido Juan, muchísimas gracias por esa invitación tan bonita. Un abrazo muy grande a todo el equipo de trabajo de la FM y a todos los radioescuchas y bueno, a todos los espectadores que ya nos ven porque ya estamos en televisión también, ¿verdad? Estamos en televisión, estamos en muchos sistemas de televisión, en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos. Oiga, Jorge, ¿vio los pronósticos de qué era Saturno tropical de mis Me compañeros de encantaron. mesa? Yo quedo como preocupado de lo que piensan mis compañeros de la mesa. No, pero me encantaron. Por ahí hubo unos que más o menos le fueron pegando de a poquitos. Entonces, ayúdeme usted, ¿qué es Saturno tropical? Bueno, Saturno Tropical es el título de la primera novela de mi segundo libro. Es una novela que, digamos que el pretexto para conversar sobre ella es el género de negro, el género de literatura negra, que es el género detectivesco. Está inmersa la historia en una historia de thriller, de suspenso, que termina hablando un poco de lo que somos los colombianos, de lo que es la familia, de lo que pensamos de la mujer. Y por ahí también se van líneas narrativas sobre física, sobre el tiempo, sobre nuestra cultura, pero especialmente sobre un tema que es muy poderoso y es una pregunta, porque está basado en preguntas, y es, ¿por qué decidimos matar lo que es bello? ¿Por qué los seres humanos, como decía Oscar Wilde, matamos lo que amamos? ¿Por qué frente a la virtud y frente a lo mejor que tenemos, lo decidimos estriparlo, como un Frankenstein que ve a un niño, le produce ternura y lo aprieta tanto que lo mata? Esa es la pregunta esencial del libro. Mm, Hablemos un poco de el género como tal. Me genera mucha curiosidad porque digamos que usted es un actor, lo hemos visto en novelas, en comedia y ahora entrar en este género, eh, ¿por qué lo hace? O sea, ¿cuál es como esa mística que le genera para poder escribir sobre esto? Bueno, realmente no entré como, pues, digamos, como un camino cronológico, ¿no? Que uno, 35 años actuando y de pronto voy a abrir la puerta a escribir. Te cuento, yo desde muy chiquito he sido un lector enorme, enorme. Siempre he estado ligado al mundo de la literatura, siempre he querido escribir, he escrito.
He publicado en Rolling Stones, he publicado en Cambio, he publicado siempre cositas por ahí, pero digamos que para poder escribir una novela a unos se les da más rápido que a otros. Yo me demoré en entender la estructura, en ver cómo la quería dibujar, cómo la quería pensar. Y ese es un camino de vida más que un camino intelectual. Digamos que hay Ujú. gente que sí, que puede, digamos, decir, bueno, A más B, paréntesis, C, da igual la variable X al cuadrado. Y de pronto encuentra una estructura a los 25 años. Yo siento que escribir es un tema de vida. Y se demora más en estos tiempos tan audiovisuales, en donde hemos perdido, digamos, esa capacidad de comunicarnos a través de los textos escritos. Entonces nos demoramos un poquito más en encontrar eso y yo he sido también muy audiovisual, así que me demoré mi tiempo y no fue una sorpresa entrar, sino fue, digamos, la consecución de muchos años pensando en esto y aquí pues el primer experimento. La novela negra, mucha gente piensa que es la mejor forma de reflejar a un país, a una sociedad. ¿Está usted en eso? ¿En que la novela negra, su novela, refleja muy bien la ciudadanía, refleja muy bien a Colombia? Absolutamente, estoy completamente de acuerdo contigo. La novela negra tiene una cosa que es muy importante y es que se tiene que vivir en presente, porque el espectador tiene que ir corriendo con los investigadores o con los detectives o con quien está fungiendo descubridor de un crimen, debe correr con él la suerte de aventuras que le van a llevar a poder entender qué fue lo que sucedió en ese crimen. Y eso, pues, es de alguna manera correr el velo de la cultura, de la idiosincrasia, de nuestros pecados, del dolor que se esconde detrás de las máscaras de lo social y de los pequeños crímenes que cometemos día a día. Entonces es un pretexto perfecto para hablar de lo que somos, ¿no? Y porque lo que somos está muy dado en lo que escondemos. Fíjate que, por ejemplo, hoy en día, Rafael, hay algo que es muy importante y es que casi toda digamos, cuando la estadística nos está ya fundamentando en lo caliente, ¿no? En las preguntas evidentes, que, quién eres, cuántos años tienes, cómo eres, qué comes, qué estatura, qué peso, qué socioeconómicamente a qué extracto perteneces, sino más bien en las líneas del deseo, a las necesidades no articuladas de una sociedad, a los deseos, a lo que sueñan, a lo que no se dice. Y ahí la novela negra es capital, ¿no? Jorge, me parece muy interesante lo que nos cuenta y recordaba escuchándolo a Murakami cuando Murakami dice que escribir duele, literalmente, que el ejercicio de la escritura es dolor físico porque son largas horas frente a la pantalla en sillas incómodas, con el dolor de espalda, con el dolor en los ojos, con el dolor en los dedos, con el dolor en la cabeza de pensar y repensar para que las páginas al final queden bien y a uno le guste algo de lo que escribió y además enfrentarse a ese monstruo de la página en blanco. Yo quiero preguntarle cuáles son sus referentes, qué es lo que usted lee, cuáles son sus grandes escritores referentes para escribir una novela. Bueno, mira, lo que pasa es que yo desde muy joven, desde que tenía unos 17 años, 15 incluso, empecé con Jorge Luis Borges. Y cuando tú empiezas con Jorge Luis Borges, tienes un contacto asociativo de redes enorme hacia toda la literatura, hacia la literatura inglesa, hacia la literatura norteamericana, por supuesto, a una parte de la latinoamericana, la escandinava, a la alemana y a la filosofía. Y cuando comienzas por Borges tienes un problema y es que dices, yo después de esto, ¿qué escribo? Porque es que es tan perfecto, hacía cuentos y poemas tan precisos, tan exactos, que incluso creo que puede ser un poquito castrador. Entonces me demoré mucho tiempo en poder decir, bueno, Borges escribió para su época, yo de pronto tengo algo que decir para la mía sin ser Borges. Pero eso es un tema muy difícil porque cuando obtienes ese gusto a través de Borges y empiezas a conectar con Shakespeare, con Chesterton, con Wilde, con Joyce, bueno, pues es muy difícil porque la vida se te puede volver un 8 para escribir y resulta que un escritor es alguien que decide
con su propia voz, construir una realidad. Entonces me demoré mucho tiempo para poder deslindarme digamos, de todos esos motores propulsores que me llevaron a imaginar historias y con el tiempo se volvieron anclas y poder tomar mi verdadera voz y comenzar a escribir. Hoy por hoy leo mucha filosofía, leo mucho James Joyce, y digamos que mis más queridos son Tolstoy, Joyce, Conrad y por supuesto Joseph Campbell. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, Hemingway, algunos americanos y mucha filosofía medieval que me termina encantando. Sí. Ahora, Jorge Enrique, qué tanto explora el tema de la maldad humana esa novela negra? Porque es que en la introducción que usted nos hace, esa inquietud de por qué matamos lo que queremos, por qué destruimos lo que queremos. Explora un poco Querido William, en la psiquis humana de dónde viene el mal del ser humano. me encanta tu pregunta, querido William, y además por hecho para saludarte. Mira, sí, lo que pasa es que hay que ver qué termina siendo maldad. Mira lo que sucede. Tú vas caminando por un parque o vas caminando por una cuadra y ves los antejardines de un lugar, de una de las casas y ves que hay flores y arrancas una flor porque te parece bella, ¿verdad? La quieres poseer. Pero inmediatamente la arrancas, le quitas la vida. Esa es la metáfora perfecta del ser humano. Fíjate, por ejemplo, que durante siglos y siglos y siglos, desde el comienzo que dominamos el fuego, hemos pretendido conquistar la naturaleza para sobrevivir. Y nos hemos instaurado en la naturaleza por encima de ella, con el pretexto de la inteligencia, de que somos seres inteligentes y por eso somos los seres más importantes de la creación. Y no hemos entendido que somos parte real de la naturaleza, como diría Spinoza, somos realmente seres intrínsecos a la naturaleza, ni más ni menos. Y esa superioridad nos ha llevado de alguna manera a, a tratar de desear la belleza, desearla con el motivo de poseerla, pero cuando la deseas y la posees, la matas. Y ahí es donde la maldad toma forma. Pero es increíble cómo a través del tiempo hemos construido un discurso para darle un instrumento a la maldad para ejercer. Y ese discurso ha sido el bien. ¿No? Y se ha instaurado a través de las religiones, se ha instaurado a través de la política, se ha instaurado a través de la estética, ¿sí? Y hemos terminado justificando por qué matamos la belleza. Y hemos llegado al culmen de eso, por ejemplo, en el siglo XX, cuando inventamos la bomba atómica. Nos vamos a destruir para defendernos. ¿A quién se le ocurre eso? Es absurdo. Fíjate que estamos con todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos políticamente, acabando la belleza porque todos tenemos que ser iguales. No, no todos somos iguales. Somos distintos, pero no hemos hablado del respeto sobre ser distintos. Entonces, hombre, creo que a estas alturas la que me preguntas, podría yo decir que la belleza tiene la forma de la maldad. Y la maldad, digo, el bien tiene la forma de la maldad. Y la maldad puede tener la forma del bien. Y lo que hemos decidido es no mirarlo, sino seguir en inercia, en una inercia eterna, sin hacernos las preguntas, sin hacernos las preguntas adecuadas para que, por ejemplo, el más virtuoso sea el que gane, el mejor sea el que llegue a la meta, y estemos, por ejemplo, liderados por hombres virtuosos, por seres humanos maravillosos, y no por otro tipo de seres humanos que hoy en día vemos en todas las naciones, en todos los lugares, con una enorme capacidad de destrucción y con un discurso político que los legitima. ¿Escuchan Me fue muy hondo, ustedes? perdón. No, 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 no. Es que nos quedamos pensando, son las grandes paradojas del ser humano y de la humanidad, son las contradicciones
en Sí. ese afán de triunfar y conquistar que tiene el ser humano, de lo que se lleva por delante y también quizás de las victorias pírricas, cuando creemos que lo hemos ganado todo, quizás lo que está pasando es que estamos camino a perderlo todo. En fin, Seguro. pero son todas las reflexiones que suscita esta conversación tan interesante con Jorge Enrique Abello. La invitación es hoy a las 7 de la noche en la biblioteca del Gimnasio Moderno. Saturno Tropical es su primera novela. Ya habíamos leído de Jorge Enrique, ya sabíamos que era un gran escritor, quizás con La Despedida, pero lo que Sí. queda claro es que es un gran actor, es un gran ser humano y es un gran escritor. Qué rico haber tenido aquí con nosotros a Jorge Enrique, en la que será, espero, la primera de muchas conversaciones, no sobre Ecomoda, sino sobre los asuntos profundos de la literatura y del ser humano. Jorge Enrique, gracias. Juan, muchas gracias por compartir con ustedes el día de hoy. Espero no haberlos aburrido. Sin embargo, reitero la invitación hoy a las 7 de la noche en la Biblioteca del Gimnasio Moderno. Entrada libre. Vamos a estar con 80 músicos de la Orquesta Nueva Filarmonía a tocar un fragmento de un compositor que yo amo que se llama Gustav Mahler. Vamos a permitir que el público esté dentro de la orquesta para que sienta un poquito la banda sonora de este libro que es Mahler, bueno, y otros más, y puedan sentir un poco lo que se siente estar en medio de un thriller de suspenso. El gran Jorge Enrique Abello. Sí, aquí tengo una cantidad de comentarios. Muchos no conocían estas facetas de Jorge Enrique y lo que les decimos es, lean y verán que quedan ahí matriculados. Gracias, Jorge Enrique. Juan, gracias. A todos gracias. Abrazo enorme. Los espero hoy. 9:42.